En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ello. Tuvimos la primera sesión que dio Juan Ramón hablando del primero, segundo y tercer mandamiento, ¿os acordáis? Luego hemos tenido la sesión sobre los oratorios que dio Rebeca y ahora continuamos con el cuarto y el quinto, ¿vale? Con la intención de durante el curso recorrer todos los mandamientos y bueno, y más cosas, ¿vale? Que iremos, tenemos más temas en el tintero. Cuarto y quinto mandamiento. Empezamos lo que se llama la segunda tabla de los mandamientos. La primera tabla es la del amor a Dios, que es los tres primeros que hacen referencia al amor a Dios, ¿vale? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Y ahora empieza lo que llamamos la segunda tabla, lo que llama la Iglesia, la segunda tabla de los mandamientos, segundo bloque, que es todo lo referente y amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces ya empezamos a ver cuáles son los caminos de la felicidad y los caminos del amor en lo referente a la relación con los hermanos, a la relación con los demás. Lo explicábamos el otro día, pero no quiero empezar sin recordar que los mandamientos son el camino que Dios nos manda para ser felices, ¿no? Que Dios nos indica, ¿vale? Es el Padre que indica a su Hijo un camino para que seas feliz. Tienes que caminar así, ¿no? Y por aquí. Y los mandamientos son ese camino y esas barandillas, que yo le pongo este ejemplo a los chavales, ¿no? Es como si tú subes una escalera de caracol y no tienes barandillas, estás en peligro, ¿no? Pero Dios te pone las barandillas, que son los mandamientos, para que no te caigas, ¿no? Para que puedas seguir el camino, ¿no? Sin caerte, sin hacerte daño, sin perderte. Entonces, los mandamientos algunas veces están enunciados en negativo, por ejemplo, el quinto nuestro de hoy, no matarás, ¿vale? No robarás, ¿no? Y si no se entienden bien, a veces pueden parecer como simplemente normas o simplemente imposiciones. Y es verdad que son normas y que son mandatos, pero son mucho más allá, ¿vale? Detrás de un no hay un sí mucho más grande. Entonces es recordar, siempre que hablemos de los mandamientos, o siempre que hagamos un examen de conciencia porque nos vayamos a confesar, o siempre que los expliquemos o lo que sea, siempre recordar que hay un camino de felicidad detrás, que por eso nos los ha dado Dios Padre, ¿no? Para que seamos felices. Lo digo porque creo que a veces, si no se explica bien, pues a veces pueden ser, por lo menos yo de pequeña lo recuerdo que yo lo vivía así, ¿no? Ya está prohibido, jolín, esto está prohibido y esto también, y no, ¿no? La adolescencia dura esa que hemos pasado todos, bueno, pues es un paso de madurez ver así los mandamientos. Bueno, adelante. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Voy a leer tres textos de la Escritura que hacen referencia, ¿vale? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Otro que hace referencia a Jesús, que dice, vivía sujeto a ellos, hace referencia a María y a José. Y luego el Señor Jesús recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios. El apóstol enseña, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Bueno, honrarás a tu padre y a tu madre. Así de primeras es uno de los mandamientos que se entienden muy bien, ¿vale? Honrar a tu padre y a tu madre. Pero y van directamente explicitados para los hijos. Es como decir, bueno, simplemente pues es en relación a los padres. Bueno, es eso y mucho más, ¿vale? Este mandamiento de honrar al padre y a la madre también está hablando de las relaciones dentro de la familia, con los más cercanos, no solo con los padres. De hecho, luego el catecismo también hablará de la relación de los padres con los hijos. Y dice el catecismo que también hace referencia, cuando yo estudiaba de pequeña, decíamos a los mayores en edad, dignidad y gobierno. No sé si estudiasteis el mismo catecismo que yo, pero... Más o menos, ¿no? Pero bueno, hace referencia también a la relación que hay que tener pues con los alumnos con los profesores, un trabajador pues con su superior, ¿vale? Un empleado con su jefe, o es la relación, un súbdito con el que gobierna, ¿no? La relación que hay con los superiores. O sea que este mandamiento regula ese tipo de relaciones. Y luego, dando un paso más, ilumina
la relación entre todos los demás, porque luego cuando viene Jesús y dice, bueno, cuando llamamos a Dios Padre nuestro, todos somos hermanos. Nos estamos tratando entre todos, nos queremos tratar y nos queremos amar entre todos como hermanos. Entonces, este mandamiento que nos está enseñando cómo son las relaciones dentro de la familia, cuando viene Jesús y nos habla de que todos somos hijos de Dios y somos hermanos, se extiende, ¿no?, a cualquier persona, ¿no?, a cualquier hermano, cualquiera de las personas con las que nos crucemos, ¿no?, nuestros prójimos, ¿vale? Hay un texto en el Evangelio muy bonito que, hablando de este tema, uno le pregunta a Jesús, ¿pero quién es mi prójimo?, ¿no? Como diciendo, llamarás a tu prójimo, pero defíneme prójimo, ¿vale? Y cuenta Jesús la parábola del buen samaritano, ¿no? ¿Qué le quiere decir? Mira, tu prójimo son todos, o sea, el más necesitado, el primero, y todos los que están a tu alrededor, y aunque no sean de tu raza, ni de tu familia, ni de tu casa, ni aunque no le conozcas, ¿vale? Una vez que entramos en el reino de Dios, nuestro prójimo son todos, ¿no? Todos son hermanos. Bueno, entonces, un mandamiento que de primeras habla de padre y madre, pero que cuando entramos en él y cuando escuchamos a Jesús, vemos que se amplía a mucho más, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos dando un paso. Por lo tanto, el mandamiento importante y esencial, porque nos dice cómo, ¿no?, cómo nos tenemos que tratar, cómo nos tenemos que honrar, ¿vale? Honrar y amar. Después viene Jesús que dice, amarás a tu enemigo, ¿no? Y rezarás por tu enemigo, ¿no? Y pondrás la otra mejilla, ¿de acuerdo? Luego no vamos a poder profundizar mucho porque en poquito tiempo 2 mandamientos es difícil de profundizar, pero bueno, os he dejado este documento para que luego, si lo queréis, lo leáis despacio. Deberes de los hijos, ¿vale? Avanzo ya un poquito más. Bueno, lo primero que dice este mandamiento, lo que dice el catecismo, es que el amor a los padres se fundamenta en el amor que nos tiene Dios Padre. Dios Padre, ¿no? Imaginaos que un padre se ha portado mal con su hijo, que por desgracia conocemos casos, o a lo mejor alguno de nosotros hemos vivido situaciones difíciles en casa. Imaginaos que hubiera pasado eso, ¿no? El deber de honrar a nuestro padre y a nuestra madre no se fundamenta en que ellos nos hayan tratado bien, sino que se fundamenta en que Dios es nuestro padre y que nuestro padre biológico es un reflejo de la paternidad de Dios, ¿no? Quiere ser un reflejo de la paternidad de Dios. Por lo tanto, dice el catecismo que el fundamento de este mandamiento es la paternidad divina. Por lo tanto, cuando nos encontramos con personas que tienen muchas heridas en relación con sus padres, porque a lo mejor de pequeños han tenido problemas en casa o les han tratado con cualquier cosa, ¿no? Este mandamiento también es para estos casos, ¿no? También es, ¿no? Hay que honrar a nuestros padres independientemente de... No dice Jesús, honrarás a tu padre y a tu madre si te han tratado con cariño o si no te han herido o si te han querido o sí, ¿vale? Eso no dice Jesús, dice honrarás a tu padre y a tu madre. Ahí está. Luego también, yo cuando estaba preparando esto pensaba, ¿no? También nosotros a la hora de educar, vosotros a vuestros hijos, los que somos célibes, también tenemos una maternidad y una paternidad espiritual. También podemos causar heridas, ¿no? Y causamos heridas porque somos pecadores y tenemos muchas pobrezas, ¿no? Entonces, bueno, nos han hecho heridas en el camino y nosotros también hemos herido en el camino, pero eso no quita que no tengamos que amar, ¿vale? Jesús no dice solamente ama cuando no te hayan hecho daño, ¿no? Jesús dice ama, ¿no? De hecho, el corazón de Jesús está herido y Él no deja de amar aunque está herido, ¿vale? Bueno, dice el tema, ¿no?, el catecismo, que está hablando de los deberes de los hijos, ¿no? Dice que los hijos deben ser dóciles y obedientes a sus padres. Y hace una distinción muy bonita. Dice cuando son pequeños y cuando son mayores. Y cuando viven en casa bajo la tutela de los padres y cuando ya se independizan, ¿vale? Hace dos diferenciaciones el catecismo que me parecen muy bonitas, ¿no? Dice que cuando son pequeños y viven en casa, evidentemente tienen deber de obediencia a los padres. Eso lo decía mi madre siempre. Mientras vivas en esta casa, esto es lo que se hace, ¿no? Y me parece, sienta muy mal cuando eres pequeño, pero cuando eres mayor, pues tiene mucha sabiduría, ¿no? ¿Entiendes, no? Mientras vivas en esta casa. Bueno, pues es el deber de obedecer a los padres
dice obedecer en todo a los padres porque esto es grato a Dios el Señor, ¿vale? Dice la Escritura. Bueno, y luego incluso dice que el niño también a sus superiores, a los profesores, ¿vale? Debe obedecerles, pero dice que si en conciencia está persuadido de que moralmente es malo obedecer, no debe seguir, ¿no?, este mandato. Bueno, luego esto es un tema que se habría que tratarlo mucho más despacio. Evidentemente, si alguien te manda algo que va en contra de la ley natural o que va en contra de la conciencia, eso ya es otro tema, ¿vale? Cuando estamos hablando de obedecer, damos por supuesto que son mandatos que buscan el bien, que están basados en el amor y que van de acuerdo con la ley de Dios y con la ley natural, ¿de acuerdo? Si un padre obliga a su hijo a robar, evidentemente el hijo no está obligado a robar, ¿no? Está contra la ley natural, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hablamos de obedecer, estamos entendiendo esto, ¿no?, que son mandatos así. Bueno, cuando los hijos son mayores, están obligados a respetar a sus padres, ¿vale? El respeto de los padres, y deben, muy bonito estoy leyendo, dicen, deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones, ¿vale? Es muy bonito, ¿no? Mi padre, cuando ya éramos mayores, nos decía, mira, hijo, ya con la edad que tenéis, solo daros consejo y si me lo pedís, decía mi padre, ¿no? Me parecía muy, muy bonito cuando lo decía, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que a los padres le corresponde dar consejo, pero a los hijos pedirlo, ¿vale? Dice aquí que el deber de los hijos es también pedir consejo, dejarse corregir y prevenir los deseos de nuestros mayores, que también es delicado, ¿no?, esta indicación del catecismo, porque no solo es lo que me piden mis padres o mis superiores o los prójimos, ¿no?, sino también es muy bonito prever, ¿no?, lo que el otro puede necesitar. Dice más adelante que también, los hijos estamos obligados, en la medida de lo que podamos, a ayudar a nuestros padres en lo material y en lo moral, mientras están en la vejez, en la enfermedad, en los momentos de soledad o de abatimiento. Bueno, pues aquí también, luego cada uno tenemos nuestra situación particular con nuestros padres, si los tenemos, o con nuestras familiares, cuando a veces hay situaciones pues estas, ¿no?, de vejez, de enfermedad. Pero bueno, dice estar atentos también a los momentos de soledad o de abatimiento, que esto yo creo que ya es una delicadeza bonita, ¿no? Es una sabiduría que se la tenemos que pedir a Dios, en el saber intuir cuando los hermanos están abatidos o necesitan nuestra palabra o nuestra sonrisa, nuestra compañía. Es una sabiduría muy bonita que si Dios nos la da, podemos hacer mucho bien, ¿no? El intuir cuando un hermano nos necesita y qué es lo que necesita de nosotros. Bueno, sigo avanzando. Deberes de los padres. Bueno, dice respecto a los padres que no solo es haber procreado a los hijos, sino que luego la obligación está después en educarlos, y el catecismo hace hincapié en una educación moral y en una educación espiritual, aparte de todo tipo de otros tipos de educaciones, ¿no?, de cultura y de otras muchas cosas. El catecismo se centra en esto, ¿no?, que eso nunca puede faltar, ¿no?, la educación moral y la educación espiritual. Habla de enseñar a rezar a los hijos, habla de enseñarles a descubrir la voluntad de Dios, habla de lo que sería el ideal, ¿no? Me imagino que ahora todos estamos mirando, pues yo esto lo hago fatal, esto es inevitable, ¿no? Pero yo conozco una mujer que ella se ha convertido cuando ya ha sido adulta. De hecho, ella no ha bautizado a sus hijos y no les ha educado en la fe, ¿no? Y para ella es un dolor ahora grande el ver que sus hijos no tienen fe, que no se quieren bautizar y que ella no les ha educado en vida espiritual, en vida moral, en vida de fe, ¿no? No les ha enseñado a rezar porque ella no tenía fe. Entonces, bueno, hay veces que Dios permite estas cosas, ¿no?, que nos demos cuenta cuando ya ha pasado el tiempo de que hemos tenido carencias. Bueno, pues nos sirve para nuestra humildad, para confiar en Dios, y en la medida que podamos reparar, pues reparar, pero no hay que... Cuando vemos los mandamientos, no hay que caer en la tristeza del dolor dañino, ¿no? El dolor de los pecados es un dolor sano. Cuando hablamos de la confesión, hablamos del dolor de los pecados, es un dolor que es verdadero, pero que es un dolor que nos lleva a crecer y nos lleva a la esperanza de poder
acercarnos a Dios, ¿no? Cuando el dolor acaba en pesimismo, en amargura, en hundimiento, en tristeza, eso no es sano dolor de los pecados, ¿vale? Lo digo porque cuando hablamos de los mandamientos, según vayamos hablando, es muy fácil que vayamos diciendo, qué mal hecho esto, fíjate, qué desastre, vale, pues eso no, ¿vale? Eso no, ¿vale? Hay que leer el camino que Dios nos manda, pero siempre con ilusión, con esperanza y con la humildad de pedirle a Dios, yo soy muy pobre y llego hasta aquí y tú me das el resto, ¿no? Bueno, también habla de los padres, de deberes de los padres, cuando les dice el deber de los padres es formar un hogar, dice, donde se viva la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad, donde los padres sepan reconocer ante los hijos sus propios defectos. Dice el catecismo, qué bonito es que unos padres puedan reconocer ante sus hijos sus defectos, dice, y así se harán más aptos para guiarlos y para corregirlos. Fijaos qué bonito, cuando uno reconoce sus errores siendo la autoridad, eso hace más apto al maestro o al padre o al tutor para que luego sea capaz de educar y de corregir, ¿vale? Porque el que ha escuchado pedir perdón o reconocer un error también abre su corazón, ¿no? al educador. Bueno, habla también de la parroquia, habla de la familia como primer lugar de catequesis. Los padres, pues eso, ¿no? Las familias ahora hablo un poquito de la familia, ¿no? Las familias tienen que ser iglesias domésticas y tiene que ser el lugar primero donde se aprende a rezar, donde se aprende a amar al Señor, ¿vale? El lugar el deber de los padres de evangelizar a sus hijos, ¿no? Como os decía antes. Bueno, simplemente pues es que de cada cosa se podrían decir muchos más, ¿no? Termino ya con el cuarto mandamiento con dos cosas, ¿no? Una, diciendo que en la vida familiar el modelo es la Sagrada Familia, por eso os hemos entregado este icono, ¿no? Esta imagen, porque dentro del honrarás a tu padre y a tu madre, dentro de las relaciones dentro de la familia, el modelo es la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Y dentro de la vida familiar tiene que haber 4 expresiones que nunca pueden faltar, que lo habréis oído muchas veces: la palabra perdón, ¿vale? La palabra gracias, la palabra por favor, y también la pregunta de ¿te parece bien? Antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, ¿no? Oye, ¿te parece bien que hagamos esto? ¿Te parece bien que? Hemos estado nosotras ordenando en casa estos días al inicio de curso y claro, es facilísimo llegar y decir, bueno, esto mejor lo coloco así, lo pongo, lo quito, lo cambio y yo ahí decía, Silvia, o sea, pregúntale a tu hermana a ver si le parece bien, o sea, no ya hecho, ¿no? Sino antes de hacerlo, ¿no? Oye, ¿te parece que? ¿Vale? O qué bonito es que en nuestra vida ordinaria pues tengamos la facilidad de pedir disculpas, de pedir perdón o de dar gracias, ¿no? O de pedir las cosas con cariño, ¿no? Y de pedirlas de verdad. A veces pedimos las cosas pero no admitimos un no. Oye, ¿me puedes? Pero el otro dice no y explotamos, ¿no? Cuando uno dice, por favor, ¿puedes? Está preguntando. Y si el otro dice, mira, es que no puedo, pues igual que si dice sí puedo, ¿no? Bueno, pues esas 4 palabras para la vida familiar que yo creo que a la hora de tocar este tema, ¿no? Son esenciales, que hay que guardar, ¿no? En el corazón. Y las 2 cosas, esa una, y la última, hay un número muy bonito del catecismo en el que habla de la vocación de los hijos y dice que los padres deben respetar y ayudar a los hijos a descubrir su vocación y a seguirla, ¿no? Que yo, que vivo en comunidad y que tengo vocación, ¿cuántas veces vemos, por desgracia, que los padres de las chicas, en este caso, que tienen esta vocación y que quieren entrar en la comunidad, cuántas veces vemos que es una tragedia en las familias, ¿no? Y los padres se oponen y se lo prohíben y bueno, y hay veces que, imagino que en el seminario también pasarán situaciones parecidas, ¿no? Hay veces que las familias, a veces por falta de fe y otras veces siendo familias creyentes, que luego vemos de todo, que familias creyentes que de repente el hijo o la hija dicen quiero ser religioso, quiero ser consagrado y ser sacerdote y se monta un lío, ¿no? Entonces, no solo respetarlo, sino también educar a los hijos en que la vocación de Dios, que Dios da a cada persona, está por encima de todo. Dice el catecismo que los vínculos familiares, aunque son importantes, no son absolutos, ¿vale? Lo que es absoluto es la voluntad de Dios, ese es el camino, ¿no? El absoluto, ¿no? Para la vida. Y dice eso, que los padres deben respetar la llamada y favorecerla.
evidentemente respecto a la vocación, que lo acabo de indicar, pero también en otros niveles, ¿no? Preparando esto me reía, me sonreía yo porque hace poco una persona de aquí de la parroquia decía con mucha gracia, estaba también Lázaro, decía, es que mi madre no sabía bailar flamenco y se empeñó en que nosotros teníamos que aprender a bailar flamenco y entonces venga que bailamos, y yo que no pasaba de la primera, y venga baila, ¿no? Entonces hay veces que los padres, con todo el cariño del mundo, a veces queremos meter a los hijos por caminos que no son su vocación, ¿no? Y a veces que intentamos que el hijo sea lo que yo he querido ser y no he podido, ¿no? Pues mira, no, ¿vale? Cada hijo tiene su forma de ser, sus cualidades y sus no cualidades y su camino, ¿no? Entonces, cuidado también con esto, ¿no? Con los caminos que marcamos a todos los niveles, ¿no? Porque una cosa es dar consejo y otra cosa es orientar y educar y otra cosa es, pues, ser dictadores, ¿no? Bueno, termino con el cuarto mandamiento. Paso al quinto. Voy rapidito porque luego al final dejamos un rato de preguntas y demás. ¿Cuántas veces hemos oído lo de yo ni mato ni robo, ¿no? ¿Para qué me voy a confesar, no? Yo si ni mato ni robo. Bueno, pues hay en el quinto mandamiento muchas cosas, aparte del no matar, que es coger una pistola y ponérsela a otro en la cabeza y pegarle un tiro, ¿no? Bueno, muchas cosas. Lo primero del quinto mandamiento, empezando en positivo, es el valor sagrado de la vida, ¿vale? La vida es sagrada y la vida no se puede ni dar ni quitar, ¿vale? Me explico lo de dar. ¿Cuántas veces los científicos han intentado en los laboratorios generar vida y no lo han conseguido ni en una célula, ni en la célula más básica, no lo han conseguido, ¿vale? O sea, no somos capaces de generar vida por nuestra propia cuenta a nivel científico, ni somos capaces. Mi padre era médico y en mi familia siempre ha habido muchos médicos, claro, amistades y tal. Y recuerdo una amiga, una doctora, una amiga de mi padre, una compañera, que ella decía, era de UCI, ¿no? Era un médico de UCI. Y decía, Silvia, claro, ella sabía que yo era consagrada y hablábamos, me sacaba este tema, ¿no? Y me decía, ella era atea. Ella me decía, ¿qué tiene la vida? Que cuando a mí se me para un enfermo, una parada cardiorrespiratoria, yo le meto la descarga y si me he pasado unos segundos del momento, ya no puedo recuperar a esa persona. O sea, si se me ha ido la vida, ya no la recupero. Dice, no, todavía no hay deterioro celular. Decía, ¿qué hay? ¿Qué es la vida? Me decía, que cuando la pierdes ya no la recuperas. Y yo le decía, es que la vida es algo sagrado. O sea, la vida no es de Dios, o sea, no la tenemos en la mano, ¿no? Conocí a una catequista en Pamplona, que yo estuve unos años ahí destinada, que era una mujer atea, y tuvo un hijo, y cuando le pusieron al hijo, ya estaba en el hospital, y cuando vino, no sé quién sería, si la enfermera o quién fuera, ¿no? Y le trajo a su hijo y se lo puso en los brazos, ella dijo, yo no he sido capaz de hacer esto. O sea, Dios tiene que existir. Y ella encontró la fe en ese momento. Dice, yo encontré la fe cuando en la habitación me trajeron a mi hijo y me lo pusieron en brazos. Porque ella dijo, yo no he sido capaz, es imposible que yo haya hecho esto. O sea, esta vida tiene que venir de Dios, porque yo no puedo hacer una vida, yo no puedo dar vida, ¿no? Yo no puedo hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero eso, ¿no? Que la vida no la podemos dar y no la podemos quitar, ¿no? Porque es sagrada. Por desgracia sí que la quitamos, ¿no? O sea, el asesinato, el matar, ¿no? Es algo que se ve a mí me duele muchísimo, ¿no? En la televisión es que no hay serie, no hay película, no hay videojuego, no haya alguien matando a alguien. O sea, convivimos con la muerte, con el asesinato de una forma ordinaria. A mí me no deja de sorprenderme, ¿no? Sigo, ¿no? O sea, no solo no matar, sino que, por ejemplo, dice el catecismo, también la ira, también el odio, también el escándalo, van en contra de este mandamiento, ¿vale? Atentan contra este mandamiento, ¿vale? La ira que lleva a la venganza, ¿vale? El odio voluntario, dice el catecismo, ¿vale? Atención a ese detalle, ¿no? Cuando es odio voluntario que lleva a desear el mal a otra persona, y el escándalo, fijaos, es un pecado contra el quinto mandamiento escandalizar, dice Jesús, ¿no? Tiene frases muy duras Jesús en el Evangelio contra los que escandalizan, ¿no? ¿Qué es escandalizar? Es, pues, por medio de nuestras obras o de nuestras omisiones, inducir a otra persona a pecar, ¿no? ¿Por qué eso va contra el quinto mandamiento? Porque estamos
tentándoles en la muerte espiritual, ¿vale? O sea, cuando una persona escandaliza a otra, le está poniendo en el peligro, en la tentación de pecar, y eso es la muerte espiritual, ¿vale? Entonces, también dice el catecismo que el escándalo atenta contra el quinto mandamiento. Bueno, y luego el catecismo habla de la paz en el corazón y del deseo de eso, ¿no? De que Dios tiene, ¿no? Del que todo lo contrario que es de este mandamiento, que es el matar, pues es el reino de la paz, ¿no? El reino de Dios. Y ahora toca varios temas y con estos vamos a terminar y de abrir diálogo porque son como para estar un día con cada uno. Habla de la legítima defensa, del aborto, de la eutanasia, del suicidio y bueno y del escándalo que ya he hablado de él, ¿vale? Vamos a decir, nos queda legítima defensa, aborto, eutanasia y suicidio. Con cada uno de los temas podríamos estar toda la tarde, pero bueno, una pincelada de cada uno. Legítima defensa. Dice el catecismo, no es una excepción al mandamiento de no matar, ¿vale? Cuando una persona se está defendiendo y de sus actos se produce la muerte de otro, del prójimo, no es un asesinato porque no tenía esa intención, ¿vale? Por ejemplo, tú llevas el sueldo de tu familia para comer y te viene alguien a robar y tú le empujas para salir corriendo y que no te robe, ¿vale? En esa caída esa persona se golpea y muere. Tú no le has empujado para matarle, tú le has empujado para evitar que te robe y para poder salir corriendo, ¿vale? De tus efectos se ha producido la muerte de esa persona. Eso no es un asesinato, ¿vale? Eso es defensa propia. Ahora, si tú eres un tipo de gimnasio gigante y fuerte y te viene un niño y te pide que le des dinero, tú no puedes cogerle y empujarle violentamente. O sea, tiene que ser una reacción proporcionada, ¿vale? Para que sea legítima defensa tiene que haber proporción entre el que ataca y el que se defiende, ¿vale? Tú no puedes sacar una pistola y pegar un tiro cuando alguien se te acerca y te empuja, ¿no? O sea que luego cada caso no entramos en casuística, pero bueno, los términos generales son estos, ¿de acuerdo? Luego me corrigen los padres de todo, ¿vale? Luego vosotros matizáis. El aborto, desde el siglo I, desde el inicio, la Iglesia ha tenido muy claro que el aborto no está permitido, no es legítimo, ¿vale? Porque es quitar la vida a un ser humano inocente, además, ¿vale? Y además inocente. Entonces, bajo ningún concepto está permitido el aborto, ¿vale? No nos podemos matar, ¿vale? No podemos matar a una persona inocente. Luego habría que definir bien, lo va a explicar luego Juan Ramón, el tema del aborto, ahora le dejo la palabra a él, que él los va a explicar. La eutanasia no está permitida, ¿vale? Dice, con la intención de que la persona no sufra o de que la persona no tenga una calidad de vida que no nos parece a nosotros buena, no tenemos permiso para matarla. Otra cosa es que tengamos que hacer todo lo posible para que esa persona tenga amor y tenga todos los cuidados que necesita, ¿vale? Eso sí que hay que hacerlo, para evitar su sufrimiento. Pero no quiere decir que sea legítimo que nosotros vayamos a matar a una persona o a dejarla morir por omisión, que es lo mismo. Aquí podríamos hablar mucho de esto, es un tema súper actual, porque ahora mismo están intentando por todos los lados meter este tema a nivel social para dentro de poco sacar una ley que ya hay en muchos países que permita la eutanasia en España. Entonces, bueno, pues este tema lo tenemos que tener claro. No tiene nada que ver con el tema de los cuidados paliativos ni de los cuidados en el último momento, ¿no? Que pueden acortar la vida, pero no se hacen con la intención de matar, se hacen con la intención de aliviar la agonía, ¿no? O de aliviar el sufrimiento. Entonces, bueno, está permitido, ¿no? Este tipo de tratamientos, ¿no? De buscando el alivio, pero no buscando el matar a una persona. Bueno, el tema de la eutanasia es un tema muy delicado, pero tenemos que tener clarísimo, que no podemos matar a una persona porque esté enferma o porque esté sufriendo, ¿no? Dice el catecismo, ni siquiera porque intuyamos que va a morir en breve, ¿vale? No, si es que a esta persona le quedan 5 días de vida, pues ya, no, eso tampoco es legítimo, ¿vale? Habrá que cuidarla todo lo que podamos, esos 5 días de vida que le quedan, y Dios dirá
cuándo es el momento del final de su vida, no nosotros, ¿vale? Una cosa, digo, muy bonita, que a mí me ayudó mucho. Yo conozco una chica tetrapléjica por una enfermedad que tuvo de pequeña y ella siempre dice que lo que a una persona le hace desear la muerte es el no sentirse querida. Ella dice, yo siendo tetrapléjica siempre me he sentido muy querida por mi familia y nunca he deseado la muerte, siempre he deseado vivir. Y ella dice, ¿no? Las personas que están como yo, que desean la muerte, dice ella, yo estoy convencida de porque no tienen amor. O sea, una persona desea morir porque no tiene amor, no porque no tenga movilidad, dice ella, ¿no? Bueno, a mí me impresiona cuando la escucho. Y luego el suicidio, que va contra el quinto mandamiento, es un pecado contra el quinto mandamiento, porque la vida, lo que he dicho al principio, nosotros ni nos la damos ni nos la quitamos. Ahora, dice el catecismo, una persona bajo una enfermedad psiquiátrica, lo leo, ¿no?, bajo la angustia o bajo el temor o bajo el sufrimiento o bajo una tortura, puede llegar a suicidarse. Entonces, dice el catecismo, ¿no?, su responsabilidad ahí disminuye. Claro, una persona que está bajo el efecto de una enfermedad o bajo una presión o bajo el temor, ahí evidentemente su responsabilidad disminuye, ¿no? Y dice el catecismo que nunca podemos desesperar, nunca podemos decir, lo voy a traducir, que una persona que se haya suicidado esté condenada. Nunca podemos decir eso porque no sabemos la relación de Dios en el último momento con esa persona. Entonces, dice el catecismo que solamente Dios sabe lo que ha pasado, ¿no? Y Dios puede haber facilitado caminos que solo Él conoce para un arrepentimiento en el último momento. Entonces, la Iglesia reza por las personas que se han suicidado, porque nunca podemos decir esta persona se ha condenado, ¿vale? Santa Teresa de Jesús decía que entre el puente y el río estaba Dios, ¿no?, cuando una persona... Bueno, yo creo que todos, por desgracia, quizás conocemos casos. Un amigo mío se suicidó cuando éramos adolescentes y para mí es un tema muy, 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 muy duro, ¿no? Creo que, y socialmente es un tema que por desgracia lo tenemos cerca, ¿no? Y ya está, con esto termino y le doy la palabra a Juan Ramón, que siempre da lugar a situaciones un poquito controvertidas que nos pueden ayudar, porque es más, hoy en día está tan asumido que el aborto es algo normal que muchas veces nos lo dan como por supuesto. Yo tengo la situación de que he tenido que confesar a chavalas y mujeres que han abortado y no puedo decir que ha sido una solución para ella y ha sido un alivio para ella, todo lo contrario. Es decir, ha habido personas que después de haber abortado, 30 años después, lo tienen en la mente y lloran y no duermen por las noches porque abortaron. O sea, fijaros hasta qué punto en la mujer afecta esta realidad. Sobre su cuerpo, que es algo concretamente que es lo que se dice, ¿no? Entonces aquí hay que entrar en un juego que es la disputa. La mujer o el niño. Y os voy a explicar qué es lo que quiero decir. Mirad. ¿Qué es? Qué bien. ¿Qué es el feto? ¿Vale? Fijaros, se hizo hace cuestión de... hace ya mucho tiempo, en los tiempos de Zapatero, se hizo muy viral una respuesta que dio la que empezó a hablar sobre el tema del aborto, que propuso pues, el avance de que a partir de los 16 años, sin consultar con los padres, pudiera... Esta mujer le preguntaron, pero el que tiene la verdad, y dijo, no, es un ser vivo, pero no es un ser humano. El feto es un ser vivo, pero no es un ser humano, dijo. Vamos a ver, ¿qué dice la ciencia? ¿Vale? Yo voy a meterme en el campo, yo no voy a entrar en campos de Dios, ¿vale? Yo no voy a hablar de la Biblia, yo voy a hablar de la ciencia primero, por un lado, y después voy a hablar de otro campo que se llama la filosofía, que ahora entenderéis por qué me refiero a estos dos campos. ¿Qué dice la ciencia del feto? A ver, esto voy a hacerlo lo más rápido posible porque esto podríamos estar desarrollándolo durante mucho tiempo. Primero, la ciencia dice que en el momento de la fecundación es un ser distinto. Es decir, el feto, en el momento en el que el espermatozoide entra dentro del óvulo, ya ese ser que ahí dentro lo que se produce es como cuando una persona tiene un virus. Es decir, cuando una persona tiene un virus,
el cuerpo de la persona lo que hace es rechazar ese virus. ¿Qué ocurre? Que cuando en el momento en el que es fecundado el óvulo, el cuerpo de la mujer empieza a desarrollar una serie de organismos para rechazar eso que está dentro de ella, porque no es suyo, no es de su cuerpo. Fijaros que en realidad que ya nos lleva a mirar una cosa distinta, y además incluso no solamente eso, sino que además tiene un ADN distinto al de la mujer. ¿Vale? Esto estoy diciendo en el primer momento en el que ha entrado el espermatozoide dentro del óvulo. Seguimos. El ser humano, el feto, cuando se va desarrollando, tiene un proceso gradual. ¿Qué quiere decir gradual? Que tú no puedes como romper las cosas. No es un proceso que empieza de una evolución y tú puedes decir, por ejemplo, ¿cuándo empieza la adolescencia en un niño? A partir de los 12 años. Pero hay niños, bueno, concretamente hay niñas que desde los 10 años ya son mujeres, han desarrollado. ¿Y cuándo termina? Pues se podría decir que a partir de los 17, 18 años. Pero tú ves a chavales con 21 años y dices que todavía sigue siendo un adolescente. O con 31. Depende de la situación. Entonces, lo que me refiero con esto es que el feto tiene un proceso gradual. Tú no puedes cortar y decir justo aquí, sino dice alrededor de la tercera semana, alrededor de los 2 meses, alrededor se desarrolla tal hecho. Entonces es un proceso gradual. Tú no sabes realmente qué es lo que hay ahí, cómo se va desarrollando toda esa realidad. Entonces, dentro de esta realidad lo que podemos ver, primero, que hay un ser dentro, es decir, en el momento de la fecundación, distinto al de la mujer, de forma que no forma parte de su propio cuerpo, sino que es algo distinto. Y lo segundo es que es un proceso gradual, ¿vale? Esto va a ser importante para lo que voy a decir ahora. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que la ciencia dice que hay vida, una vida distinta. Esto es muy importante, porque dice, bueno, a ver, si la ciencia considera que hay vida, ¿por qué se acepta el aborto como algo normal? Aquí viene. No estamos hablando de ciencia, sino que estamos hablando de filosofía. ¿Por qué digo de filosofía? Depende del país, se acepta un momento para el aborto o se acepta otro momento para el aborto. Por ejemplo, aquí en España se acepta el aborto hasta la semana 16, creo que es, o 18. Exactamente no lo recuerdo, o no sé si es 21, no me acuerdo, entre la 16 y la 21, no recuerdo exactamente cuál es, porque dice que hasta ese momento no se ha desarrollado el sistema nervioso de la persona. Es decir, ese ser que está dentro de la mujer, como no tiene todavía el sistema nervioso, no tiene lo que son los sistemas de que se ha desarrollado, no puede sufrir. Y al no poder sufrir, tú puedes abortarlo. ¿Por qué? Porque es un ser vivo, pero no es un ser humano todavía, porque no se ha desarrollado el sistema nervioso. Existen otras versiones que dicen que hasta que no se ha desarrollado, por ejemplo, hay algunos que, por ejemplo, que es anteriormente, porque dice que hasta que no se desarrolla lo que es la parte del corazón y no sé cuánto, y tú escuchas los latidos del corazón, entonces tú todavía ya ahí no puedes abortar, depende de la realidad. Pero aquí vemos un hecho concreto de que la ciencia acepta de que hay una vida dentro de la persona, pero depende de la filosofía, de uno u otro te puede decir una cosa distinta. Por ejemplo, en Estados Unidos pasó hace poco de que en Nueva York una persona puede abortar incluso justo antes de dar a luz. ¿Por qué? Porque según la filosofía de las personas que son, ¿cómo se dice esto? Lo diré, los que estudian las leyes, los abogados. Según el derecho, una persona no es persona hasta que no ha nacido. Una persona está en el vientre materno no es persona. Entonces, como no es persona, tú puedes abortarlo justo antes de nacer, porque todavía no es persona. Es una vida, pero no es ser humano. Esto yo recuerdo cuando estaba en el seminario, yo era de los que pensaba cuando
antes de estudiar esto concretamente y de explicarnos toda esta realidad, yo era de los que decía, bueno, porque claro, en los casos en los que haya, claro, que ha habido una violación o que ha habido algo en concreto, hombre, claro, ¿cómo no va a hacer? Hombre, la pobre que va a pensar, pues bueno, por las primeras semanas, no sé cuánto, pero el momento en el que tú descubres esto, ya yo recuerdo cuando estaba en el seminario que dije, espérate, que es que no estamos hablando de ninguna tontería, que es verdad que la persona puede sufrir y que puede, pero es que lo que está dentro no es un ser distinto, es decir, que tiene un ADN distinto, que es que hay vida. ¿Y cuál es la filosofía que yo quiero llevar a cabo con ese ser vivo que tengo dentro de mí? ¿Es persona o no es persona? Es decir, por la mayoría que estáis aquí habéis sido madre, y sois madre, ¿no? Cuando vosotros tenéis al niño dentro del vientre, nada más que la habéis fecundado, ya le estáis incluso hablando. ¿Vale? Yo creo que eso ya da lugar a darnos cuenta cuál es nuestra propia filosofía. Muchas veces lo que ocurre con el tema del aborto es que lo que queremos es quitar como una especie de problema. Yo como no veo, no hago nada. Pero es que voy a decir una cosa peor, es decir, porque ahora que lo estoy pensando. En España se puede abortar a partir del 6º mes a los niños con síndrome Down. Porque tú no puedes descubrir ese niño lo que es hasta que no han pasado 6 meses. Antes del cuarto. Pero hay situaciones, es que lo digo porque a partir del 6º mes hay una prueba que se realiza a la mujer, te lo digo porque a mi tía se la hicieron. A mi tía se la hicieron porque veían que a lo mejor podría haber posibilidad de que mi prima viniera con síndrome Down, tuvo que venir a Cádiz a hacerle unas pruebas y cuando se le hizo la prueba dijo, no tiene nada, pero si en esas pruebas del 6º mes ven de que tiene posibilidad de que ese niño venga con síndrome Down o venga con alguna malformación o venga con cualquier cosa, pueden abortar. Ya da igual el sistema nervioso. ¿Vale? Esto lo digo porque viene muy bien para abrir la situación de que sepáis, cuando la Iglesia dice, ojo, porque incluso, fijaros lo que os voy a decir, en el caso después de ver esto, de que pudiera haber, a partir de estos datos concretos, tú dices, bueno, es un grupo de células, ni siquiera la ciencia puede llegar a determinar si es un ser humano o no, según la filosofía. Puede haber duda. Pues en el caso de duda, tú imagínate un cazador que se va a disparar, se va al campo y ve algo pasar y dice, le voy a disparar. ¿Y si es una persona? Tú vas a disparar sabiendo que tienes duda de si... Es que no sé si es o un ciervo o es una persona humana. Bueno, da igual, como puede ser que sea un ciervo, le voy a matar, ¿no? Le voy a disparar, meter el tiro porque después quiero alimentarme de mi caza. No. La persona, el cazador, cuando va a disparar tiene que estar seguro de lo que va a disparar. No va a disparar algo que no sea lo que tiene que hacer, ¿no? Pues esto pasa igual. Si en el caso incluso de que en algún momento determinado pudiera haber una duda de que realmente fuera un ser vivo, que la ciencia, hay científicos que dicen, bueno, un ser humano sí, no, un ser humano no. En caso de duda, porque los científicos ni siquiera, porque hay muchos científicos, incluso abortistas, que han dado el paso para atrás y han decidido de que el aborto es algo malo, porque muchísimos, de personas que han empezado a hacer aborto, pues claro, el aborto incluso lleva a cabo cuando son situaciones, por ejemplo, del 6º mes, es que tú tienes que matar al niño que tiene dentro de la barriga de la mujer y sacarlo a trozos. ¿Vale? Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Ya solamente con esto termino. Que el campo del aborto sé que es la mujer, porque ojo, no es que estoy diciendo, en estas situaciones no es para decir, oye, que es que la mujer hay que defenderla y hay que ayudarla, por supuesto, pero es que hasta no abortando se le está ayudando a la mujer. Es decir, ustedes no se nos pueden imaginar cuando viene una mujer, o a mí que me ha llegado casos de chavalas con 15, 16 años, que su madre la ha obligado a abortar. Cuando tú ves a esa niña llorando lágrimas tendidas, porque es una niña llorando lágrimas tendidas diciendo, yo no me voy a perdonar esto, yo no sigo como esto puede ser, porque cuando, pero tu madre es la que te ha obligado, esto no puede ser, yo como sigo. Es decir, ese sufrimiento que padece la mujer es enorme cuando es decir, lo que quiere es como si se quisiera cubrir un velo, ¿no? De que no pasa nada, y es que si pasa, aunque se quiera tapar y no pase nada, no pasa nada. Y cuando empieza a pasar el tiempo, la persona está tocada y dice, ¿qué es lo que le pasa? Y en el momento en que escarbas un poquito
En la situación te das cuenta de que ha abortado, que pasó una situación complicada, que tuvo que hacer una cosa, dices tú. Entonces, incluso hasta por el bien de la mujer, es necesario de luchar contra el aborto. Porque ya no solamente pensemos en el bien del niño, porque es un niño, ojo, sino en el bien de la mujer. Porque el sufrimiento se piensa que es como una solución, es que no era el momento, no era la situación, no era la realidad. Y además os digo, los casos extremos, porque muchas veces dice, bueno, es que si han violado, bueno, es que si viene con malformación, bueno, si es que resulta que... ¿Cuál es el otro caso que viene que con diferencia de aborto? Es la malformación, Peligro para la madre. Peligro para la madre, y el caso, que estos tres motivos, es decir, el peligro para la madre, para la vida de la madre, el que venga de una violación, o que venga en caso de malformación, eso creo que englobándolos todos, ocupan, creo que es un 2 o un 3% de los abortos que se producen en España y en el mundo. La mayoría, el 90 y tanto % de los casos de aborto es porque no quiero. ¿Por qué? Porque resulta que pues, me he quedado embarazada de mi novio porque no puse medios, y claro, es que yo creo que no es el momento de tener un niño porque tengo 20 años y estoy en la universidad. O que tenía 16 años, me fui a la discoteca, me acosté con uno que no sé ni siquiera ni cómo se llama, y pues ahora... Entonces, claro, ¿qué es lo que os digo? Que la realidad es mucho más grande de lo que muchas veces nos presenta. Aquí el problema está en ver qué es el feto y qué decimos nosotros de él. ¿Qué decimos nosotros de él a partir de toda esa realidad, ¿no? Es decir, después de explicar esto, yo creo que viene muy bien porque ya para mí supuso, cuando yo descubrí esto, para mí supuso el tema del aborto un antes y un después. Porque es verdad que tú dices, es que esto no es lo que yo pensaba, o mejor dicho, esto no es lo que a mí me han contado. Porque es que la televisión dice una cosa muy distinta a esto. Muy distinta, no te dice nada que ver. Te dice que es un grupo de células, que es un grupo de esto, y que bueno, que no pasa nada, que eso se quita y se acabó, y porque ahí no hay vida. Sí hay vida. Lo que tú dirás es que no hay un ser humano, porque tu filosofía es distinta. Porque tú, hasta que no llega el sistema nervioso al cuerpo humano, que ojo, lo que he dicho antes, puede ser que el niño no tenga sistema nervioso, porque como es gradual, tú puedes abortar en las 21 semanas, que es cuando permiten el caso de aborto, y dice, pero... En la 18 ya... A lo mejor ya tenía en la 18 o en la 15 ya podía tener, porque hay niños que ya son así y tienen 10 años. Entonces tú esto no lo puedes saber. Entonces es gradual, que es lo que he dicho antes. Tú no sabes realmente ni siquiera si está formado el sistema nervioso. Pero bueno, hacemos así y quitamos el problema a la mujer. Si es una persona humana, pues bueno, ¿qué más me da? ¿No? Pues es algo muy duro, pero bueno, sí que es verdad que incluso en la mujer, yo he llevado personas con situaciones de aborto, y es verdad que cuesta trabajo de perdonar, pero si es posible, es decir, primero, porque, a ver, Dios te perdona. Incluso el Papa Francisco, a partir del año de la misericordia, permitió a los sacerdotes poder dar el perdón por aborto, ¿no? Anteriormente tendría que llamar por teléfono al obispo. Fijaros la situación. Actualmente ya no, es decir, a mí vienen casos de aborto y yo puedo confesarlo, ¿no? Sí que es verdad que la mujer necesita tener una penitencia fuerte, ojo. Tanto ella como si el novio ha consentido esa realidad. Necesita tener una penitencia fuerte porque la persona se siente tan mal psicológicamente que el daño de reparación, porque al fin y al cabo la penitencia es eso, la penitencia es reparar un daño hecho, ¿no? Tiene que ser algo fuerte para que la persona se sienta perdonada a sí misma. Porque Dios está perdonado, pero muchas veces la persona no se perdona. Entonces necesita un daño de reparación que le ayude, ¿no? Es decir, yo a lo mejor le digo, pues ve durante un mes a misa, no falte, si falta algún día, pues asume la realidad. Si veo que sigue la persona con sufrimiento, porque es que depende de las situaciones, depende de cómo vive la persona, le voy diciendo que haga otras cosas distintas. Se pide que ofrezca una misa por ese niño que ha tenido evento, porque a lo mejor la persona sufre diciendo que la ha matado y que ese niño ahora y que no sé cuánto, que si se vaya al limbo, que si no sé cuánto. Entonces tú tienes que hacer ver que no pasa nada, que es un ángel del cielo, que no se preocupe, que su niño la va a perdonar. Él a lo mejor tiene que ofrecer una misa por ella. Es decir, que es muy duro. Es decir, cuando llegan casos de aborto son situaciones muy complicadas, ¿no?
Entonces, bueno, que os digo, para que tengáis en cuenta que cuando hoy en la sociedad te dicen no pasa nada, que ya está todo asumido, que veáis toda la realidad y después los casos que me llegan, ¿vale? Porque no es lo mismo cuando te lo dicen desde fuera a cuando te lo digo yo viendo a personas que vienen con sufrimiento después de haber abortado, que te vienen como si te dicen no va a pasar nada, cuando te llegan las chiquillas te vienen llorando y dices tú, ¿y qué pasa aquí ahora? ¿No? Entonces, bueno, pues además niñas, ojo, porque a lo mejor te puedes decir, claro, eso porque estaba dentro de la iglesia. No, yo confesaba a niñas que no tienen nada que ver con la iglesia, de que pilló por casualidad al cura en un momento determinado y vino a llorar para confesarse, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya está. Así que ya podemos dar el momento de diálogo. La depresión y estaba tratada, ¿no? Con pastillas, con eso, y por la depresión era porque había abortado. Y entonces eso lo vivía pero fatal, hasta que se confiesa y ya empezó a cambiar pensando de que Dios la seguía amando y que nunca dejó Dios de amarla. Y a partir de entonces cuando la persona empezó a levantarse, pero mientras tanto de psiquiatras y de pastillas y una angustia y un mal, ¿no? Fatal. O sea,